Bueno, me acabo de dar cuenta que tuvimos percances, que se cortó la transmisión, no sabría dónde, y me parece más sencillo simplemente leer de nuevo, total es leer, así que bueno, quienes ya hayan empezado a escuchar y se cortó, bueno, o bien vayan a hacer otra cosa y vuelven un ratito, o bueno, esperan y escuchan nuevamente la lectura, así que bueno, empezamos como todo de nuevo, ¿sí? Me presento nuevamente, mi nombre es Julián Ferreira y bueno, fui compilador de este libro que es Neurocientismo, Salud Mental, junto a José Antonio Castorina, un gran colega y un gran maestro también para mí. Y como compiladores hemos obviamente también escrito algunos capítulos, y este libro también participan otros colegas por nosotros muy, muy queridos y muy admirados, como Alicia Stolkiner, Emiliano Valende, Norma Filidoro, Lucía Siquia y Santiago Rebasa, ¿sí? Nuevamente, y perdón por la reiteración, por el loop, entiendo que hay problemas de conexión, así que eso es lo que ha pasado. La idea es, y sin tanto más preámbulo, leer un capítulo que en este caso será la introducción del libro, ¿sí? Y rápidamente el libro está comenzando a distribuirse, digamos, esto va más lento por obvias razones, por la situación actual, pero ya se encuentra disponible para adquirirlo en su soporte también virtual, y quienes estén interesados en uno u otro soporte, les recomiendo muy sencillamente, recurran al Facebook, Instagram o redes de la editorial, que es Mino y Dávila, cuyo Instagram es Mino, sin ñ, y Dávila con B corta, ¿sí? Así que bueno, voy a leer en esta idea, en este momento en el cual muchos colegas, amigos y escritores están presentando, contando, digamos, sus trabajos o libros ya publicados en esta versión de poder leerlo de manera remota, y que en nuestro caso aún más, porque bueno, obviamente no hemos podido todavía presentar el libro como se debe, así que bueno, estábamos ansiosos y ansiosas de poder ir difundiéndolo, digamos, porque realmente este es un libro que no solo tiene un interés o apunta a lectores y lectoras con formación académica o profesional, sino que también es un libro que nos interesa para la discusión pública, en este caso, y sobre todo en torno al campo de la salud mental, ¿sí? Así que bueno, voy a leer, como les decía, este libro que es Neurocientismo, Salud Mental, discusiones clínico-críticas desde un enfoque de derechos, recientemente salido de imprenta, ¿sí? Y voy a leer, obviamente, como les decía, la introducción, y contarles antes de leer la introducción que este libro está dedicado a trabajadores, profesionales, investigadores y sobre todo a usuarios y a usuarias del campo de la salud mental, quienes día a día militan por un sistema sanitario con justicia social y por prácticas clínicas atravesadas por los derechos humanos. Y vale la adenda en este momento, también este libro o esta lectura, digamos muy modestamente y con mucho respeto, va dedicado a todas las personas que están trabajando activamente tanto en el sector sanitario como en otros sectores sociales por esta pandemia que estamos todos atravesando, ¿sí? Así que bueno, voy a leer, como les decía, la introducción, la cual fue escrita por quien les habla, Julián Ferreira, y José Antonio Castorina, y la misma fue escrita hacia finales de noviembre de 2019, ¿sí? Bueno, voy a leer de nuevo, lo cual para mí es cansador, pero me parece que vale la pena, ¿sí? ¿Son antitéticas las neurociencias y la salud mental? Por supuesto que no. Mientras que las primeras implican un conjunto de saberes, metodologías y conceptos, la salud mental, como aquí la trataremos, remite a un campo de prácticas sociales, clínicas y políticas de gran complejidad. Un territorio de disputas y conflicto, por demás amplio, pero que excluye cualquier forma de pensamiento único. A su vez, va de suyo que diversos profesionales y trabajadores apoyados de uno u otro modo en las neurociencias intervienen en dicho campo, incluso también, en algunos casos, sin admitir, omitiendo o desconociendo que sus intervenciones, ya sea clínicas, académicas y o mediáticas, se desarrollan o tienen efectos en dicho campo. ¿Es incompatible una intervención desde las neurociencias en el campo de la salud mental? También la respuesta es negativa, y la motivación de este libro no es una crítica infundada ni directa a la amplia variedad de conocimientos, saberes, técnicas y avances en neurociencias. Muchos de estos, de hecho, resultan interesantes y cruciales para la complejidad de problemas de nuestro campo de prácticas. No obstante, es condición para lo anterior que las neurociencias,
esto es, quienes las practican, referencian y utilizan, asuman también como propia la complejidad de este campo de prácticas. Sobre todo, la asunción de que toda práctica en salud y salud mental será clínica a condición de incluir como piezas centrales el resguardo de los derechos humanos, el respeto y la búsqueda de la dignidad de las personas usuarias. De aquí que para garantizar todo lo anterior se tornen necesarias tanto relaciones interdisciplinarias e intersectoriales como también profundas discusiones y apertura honesta para la misma sobre el sentido, finalidades y límites de nuestras intervenciones, dispositivos, instituciones y políticas públicas. Toda discusión dentro de un campo de prácticas como el de la salud mental implica que los anteriores elementos confluyan en una discusión ulterior, pero que nada debe ser pospuesta. Interrogar las características y concepciones del sujeto de nuestras prácticas. El O del título, es decir, neurocientismo o salud mental, remite a una clara oposición que de ninguna manera incluye en sí, de manera inexorable, a las neurociencias ni a sus prácticas en lo que les corresponde como un campo de saber autónomo, y con criterios científicos propios, sino a una versión reductivista que les atribuye un carácter excluyente. Por ello es que circunscribimos lo propio del neurocientismo a un uso hegemónico que subalterniza otros discursos de otros campos disciplinarios y que pretende aplicarse de modo directo, sin mediaciones, al campo de la salud mental, desconociendo sus propias condiciones de posibilidad, rechazando toda crítica de su soberbio aislamiento respecto de otros saberes y prácticas con una extensa historia y densidad cultural en el país, sea la psiquiatría, el psicoanálisis o la psicología, entre otras. El neurocientismo implica tesis acríticas de los saberes, conocimientos y nociones de las neurociencias en torno al campo de la salud mental. Este libro surgió como un proyecto luego de diversas discusiones, ideas y preocupaciones comunes de quienes ahora firmamos esta introducción. Lo anterior provocó que comenzáramos a escribir diversos textos y artículos a fines del año 2016, que luego confluyeron principalmente en los dos primeros capítulos aquí ordenados. Durante el periodo de escritura y compilación se sucedieron en nuestro campo, país y región complejas y muchas veces terribles transformaciones sociales, culturales y políticas. El cambio en el gobierno nacional de nuestro país a finales de 2015 tuvo como efecto, entre otros, un viraje pronunciado en la gestión gubernamental de las políticas sanitarias y educativas que introdujo, de diversas maneras e intensidades, a lo que aquí circunscribimos como neurocientismo en el centro de la agenda pública. Para mencionar algunos ejemplos, sendas autoridades de aplicación de las legislaciones y políticas en salud mental y educación comenzaron a pregonar y operacionalizar algunos giros discursivos y concretos en torno al llamado por nosotros neurocientismo, tanto en la formulación de nuevas acciones como en la reestructuración de programas vigentes. Intentos como el de crear un polo de neurociencia en reemplazo de diversas instituciones monovalentes de salud mental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como jornadas masivas denominadas El cerebro va a la escuela o Cerebrar la salud mental. De este modo, no solo introducían una retórica nueva, o eran efectos de la mera vulgarización de un discurso, sino que también comenzaban a sugerir posibles y en algunos casos efectivamente concretados cambios en los modos de incidir desde el Estado de ciertos campos de prácticas. Así, y lejos de constituirse meramente en eslóganes, el caso del fracasado intento por reformar regresivamente la reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental implicaba no solo francas contradicciones con el texto y espíritu de la propia ley, sino también una fuerte apuesta a la degradación de la complejidad del campo de la salud mental vía la inclusión de una creciente hegemonía del por nosotros llamado neurocientismo. Si bien estos ejemplos refieren a un pasado reciente, y a medida que en algunos casos no pudieron prosperar a causa de la tenaz insistencia en la articulación, discusión y resistencia de los diversos actores que componen este campo, no son meramente una pieza de historia superada. Por el contrario, forman parte de un proyecto que pretende imponerse, apoyado en algunos organismos internacionales que promueven, en torno a la salud mental, intereses de laboratorios farmacológicos y que se basan en el prestigio y seriedad de las neurociencias como coartada para extirpar las incertidumbres propias de otros saberes sobre la salud mental.
De hecho, mientras culminábamos esta compilación, se celebró una extraña e irregular acta de acuerdo entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y una asociación gremial, médicos municipales, que tenía como objetivo central posponer uno de los plazos fijados por el vigente Plan Nacional de Salud Mental en torno a la transformación de las instituciones monovalentes para este año 2020, pero que, como fundamento y legitimación, aludía y promovía el neurocientismo como signo de una posición corporativa. En otras palabras, las discusiones críticas aquí propuestas implican una vigencia comprobable en los mencionados ejemplos e hitos recientes y actuales ligados al campo de la salud mental o también de la educación. También en diversas formas de representación social, en buena medida constituidas en la esfera pública y también en la vida cotidiana de los grupos sociales y que han abonado al neurocientismo. Se trata de dimensiones que no son ni académicas, ni sanitarias, ni tampoco estrictamente clínicas. Nos referimos al impacto y naturalización del neurocientismo en el discurso y prácticas del sentido común. Aquí han participado célebres speakers, comunicadores sociales, referentes mediáticos o incluso de la política. Esto último, si bien implica lo propio de la imaginarización y concretización de cualquier discurso científico al transferirse a la sociedad, para alcanzar obviamente cierta masividad, incluye asimismo los efectos exitosos, en general no explorados ni tenidos en cuenta, en los dispositivos, instituciones, prácticas clínicas y políticas públicas del campo de salud mental, e incluso hasta en la producción de conocimiento dentro de instituciones de formación. Aquel proyecto corporativo y estos efectos de naturalización requieren un serio estudio y una reflexión que atienda a las modalidades del neurocientismo, que si bien se desarrolla en este libro, necesariamente lo excede. Se trata finalmente de proponer una discusión crítica por los actuales límites, caracterización, composición, conflictos y potencialidades de este fenómeno en el campo de la salud mental. Este libro no es ni todo teórico, ni meramente epistemológico, ni mucho menos solamente clínico. No creemos adecuado separar dichas dimensiones, y esto es una necesidad lógica al tratarse de una discusión que intenta intencionalmente plantearse en el interior de un campo de prácticas. Se discuten, aluden y utilizan para la producción de preguntas y procedidas respuestas, tanto lo propio de acontecimientos actuales, contemporáneos y cotidianos, como también lo que concierne a los efectos de las legislaciones, marcos normativos, políticas y acciones desde lo público. Se incluyen exhaustivas discusiones y caracterizaciones teórico-conceptuales, apelando a la historización y a la polémica intelectual, como también se trabaja desde viñetas o casos testigos propios de situaciones que tocan el quehacer en este campo de prácticas. La lectura que seguirá pretende abrirse a los intereses en diversos niveles de análisis del llamado neurocientismo, sea el teórico, es decir, el interés teórico y o epistemológico en relación al campo de la salud mental y o de la naturaleza de las neurociencias en su participación dentro del mismo, sea el estudio de la constitución del sujeto cerebral como una vivencia derivada de tecnologías y procesos de subjetivación, sea la interpretación crítica del significado. Esto último, en cuanto a las discusiones y tesis aquí enunciadas, apuntan tanto a un lector o una lectora practicante de alguna disciplina o saber hacer propio del campo de la salud mental, como también a personas provenientes de otros campos e inserciones, por ejemplo el campo educativo, o incluso para personas interesadas en temáticas tales como infancias, género, diversidad, estudios sociopolíticos, filosóficos o culturales. Dicho de otro modo, no es condición un lector o una lectora experimentado, experimentada, ni experto, ni experta. Quien se piense como principiante, pero se reconozca de algún modo como parte de este campo de prácticas, encontrará referencias, caracterizaciones y notas de contexto caras a su quehacer o interrogar cotidianos. El hecho de que este libro implique una toma de posición crítica frente al neurocientismo en nada excluye la posibilidad de que investigadores, profesionales, estudiosos o interesados en torno a las neurociencias se conviertan en lectores y lectoras críticos y críticas de estas páginas. Creemos deseable que esta obra pueda contribuir a sentar las bases para una discusión franca de ideas, con la formulación de controversias basadas en argumentos y apuntando al mejoramiento de las intervenciones en salud mental. Esto debería suceder, ya que la complejidad que caracteriza el campo de la salud mental, en tanto conformado de relaciones constitutivas entre diversas dimensiones, requiere quizás más que nunca renunciar a agendas corporativas
o encierros disciplinarios, para afrontar decididamente la diversidad de los estudios o los puntos de desencuentro en las controversias que queremos promover. En cualquier caso, no se puede ni debe eludir que el propósito del texto es la búsqueda de mayores niveles de justicia social, de defensa de las políticas públicas inclusivas y del resguardo por los derechos de las personas usuarias del campo de salud mental. De ahí que se incluyen producciones de autores y autoras provenientes de diversas disciplinas, tales como la psicología, el psicoanálisis, la medicina, la psicopedagogía, la filosofía y la epistemología, y también provenientes obviamente de campos diversos, como el de la salud mental, la educación, infancias, estudios de género, constituyendo así un material propicio de futuras colaboraciones interdisciplinarias e intersectoriales. En los capítulos que siguen se introducen preguntas, problemas y discusiones originales que bien pueden ser abordadas de manera singular, teniendo cada uno un valor en sí mismo. No obstante, pretendemos que se establezcan relaciones, alusiones o incluso contraargumentaciones entre los diversos textos, componiendo así un gran texto o diálogo global. Por ello último, si bien no es condición necesaria una lectura de corrido del texto, hemos ordenado los diversos capítulos en 3 partes, siguiendo una cierta progresión, la cual meramente sugerimos. Tal es así que hemos decidido compilar como un conjunto ordenado a toda la bibliografía de los diversos capítulos en un solo apartado final. La primera parte bien puede ser considerada como introductoria, no por presentar problemas sencillos o de baja complejidad, sino más bien por introducir y situar la discusión en el marco del campo de prácticas que es la salud mental, así como también por proponer algunos interrogantes fundamentales que involucran una cierta originalidad conceptual y que resultan cruciales para el abordaje y lectura de los capítulos sucesivos. En el primer capítulo, quienes hemos compilado el libro, nos dedicamos a presentar un análisis crítico sobre el enfoque filosófico subyacente al modo en que muchos neurocientistas pretenden relacionar su disciplina con el campo de la salud mental. Esta relación es analizada como una modalidad del aplicacionismo y se enfatiza el entrecruzamiento de estos análisis con distintas discusiones sobre la salud mental en el ámbito público. Lógicas institucionales, relaciones entre diversos actores y corporaciones que componen dicho campo, y el Estado planteando una determinada direccionalidad política. En este texto se argumenta para rechazar el intento de que prácticas en neurociencias se vuelvan hegemónicas dentro del campo de la salud mental en los términos de los problemas conceptuales y filosóficos implicados. De ahí que se discutirán los errores conceptuales y las tesis reduccionistas que subyacen al uso aplicacionista. Finalmente, y por un lado, se problematizan los intentos de plantear a las neurociencias como un discurso supuestamente más allá de la conflictiva en salud mental, y por otro lado, sobre los horizontes para una verdadera colaboración interdisciplinaria. En el capítulo segundo, también escrito por quienes hemos compilado el libro, se trata de delimitar los significados, alcances y presupuestos de la noción de sujeto cerebral como modo de subjetivación y sus consecuencias en las prácticas en salud mental. Dicha noción depende de condiciones sociohistóricas que culminan en una forma contemporánea de subjetivación, la descripción de la subjetividad en términos del cerebro. Esto último se relaciona con la emergencia de distintas prácticas cerebrales caracterizadas como neuroácesis y relacionadas con diversas neuropolíticas. El interrogante central es ¿a qué versión de la salud mental está asociada la noción de sujeto cerebral? Para ello, se problematizará cómo esta noción invalida el pensamiento en términos de sujeto de derecho, obturando también cualquier intervención propiamente clínica. Por último, se propone la superación de un proyecto que tiende a ser hegemónico en este campo y que habita también el sentido común de muchos profesionales, que es de corte naturalista y propenso a asumir diversas modalidades de individualismo y que consecuentemente encuentra afinidad con la concreción de políticas y derechos focalizados. En el capítulo tercero, y desde la retórica, Santiago Rebasa analiza el discurso de las neurociencias en su relación con las terapias cognitivo-conductuales, tal como se difunde en la prensa y medios académicos, describiéndolo como lo propio de una neurociencia ficción. Rebasa circunscribe al psicoanálisis, praxis que ejerce y de la cual se posiciona, en relación con el discurso de la neurociencia ficción como su reverso, representando y produciendo este último genuinas prácticas sugestivas, vía una retórica de dominio. Esta perspectiva de estudio permite recordar, vislumbrar
y hasta resonar distopías que la ciencia ficción había anticipado. Ya entrando a la segunda parte del libro, la misma reúne trabajos que tienen el rasgo común de interrogar, tomar posición en las relaciones, tensiones y conflictivas entre los discursos neurocientíficos y las diversas disciplinas, saberes y teorizaciones intervinientes en el campo de la salud mental. Se trata de trabajos que incluyen polémicas teóricas, filosóficas y epistémicas, pero que enmarcan su crítica en el reconocimiento de sus disciplinas y enunciaciones en sus relaciones con el campo de la salud mental. De este apartado, los lectores y lectoras podrán extraer buena parte de la propuesta global del libro en torno a las dificultades, posibilidades y derivas para la formulación de genuinas articulaciones, así como también productivas discusiones interdisciplinarias. Es así que en el capítulo 4, Emiliano Galende realiza una extensa, minuciosa e interesante genealogía sobre las relaciones entre el biologicismo y las prácticas en salud mental. Para ello, apela tanto a elementos históricos como a discusiones contemporáneas acerca de los problemas filosóficos y clínicos en dicho campo. Al respecto, no omite, sino que introduce en el centro, a las relaciones entre psiquiatría, biologicismo y neurociencias, presentando al lector y a la lectora, con interés crítico en relación con las prácticas psiquiátricas, un completo estado actual de dicha discusión. Se incluyen reflexiones fundadas y críticas sobre la práctica psiquiátrica actual, con su creciente hegemonía reduccionista, su relación con la psicofarmacología y con las encrucijadas de nuestro campo. A su vez, el autor historiza brevemente el surgimiento de las grandes psicoterapias del siglo pasado, incluido el psicoanálisis y la fenomenología, pero también, y en franco contraste, a otras terapéuticas de corte naturalista. El texto aporta una rigurosa documentación y apoyatura en diversos estudios e investigaciones críticas, clásicas y recientes, sobre los sistemas de salud y salud mental, y su correlato en diversas terapéuticas, concepciones de sujeto y estrategias de intervención sobre los cuerpos. En conclusión, este trabajo propone genuinas y urgentes preguntas acerca del sentido del acto clínico en salud mental, tematizado entre otras en la psiquiatría, presentando propuestas que puedan resistir y hacer ruptura con el aparente destino inexorable, es decir, la lógica manicomial aún vigente. Luego, quienes hemos compilado el libro, aportamos en el capítulo 5 un ejemplo de lo expuesto sobre el aplicacionismo en el primer capítulo. Se presentan las discusiones, relaciones, tensiones y divergencias entre el psicoanálisis y las neurociencias. Se trabaja clínica y críticamente tanto el estado actual como lo que podría constituirse en un porvenir de mayor complejidad en la discusión psicoanálisis-neurociencias, apelando tanto a elementos teórico-epistémicos como también a la cuestión del enfoque de derechos, elemento que creemos o consideramos ausente en cómo se plantean en general dichas discusiones. Lejos de una mera contrastación entre marcos teóricos, la cual llevaría a una encerrona improductiva, se problematiza la tesis de que si existe alguna clase de entre en relación con ambos dominios, este debe ser explorado en el marco de un campo de prácticas como es el de la salud mental, el cual implica el conflicto. Esto es, se discute y ciñe lo propio de esta relación conflictiva, evitando incurrir en meras defensas corporativas y apostando a un horizonte: discutir clínicamente los efectos de prácticas y dispositivos que obturan toda pregunta por la singularidad y o cancelan la posibilidad de una clínica desde un enfoque de derechos. En el capítulo 6, Norma Filidoro introduce la posibilidad de una intervención psicopedagógica, disciplina que ejerce clínicamente, que se aleja de las dicotomías, tales como biología, subjetividad, enseñanza, aprendizaje, o sujeto y contexto, orientándose por la búsqueda de la articulación entre una perspectiva clínica centrada en el sujeto como existencia hablante, sexual y mortal, que emerge en un acontecimiento clave: el encuentro del organismo, digamos neurobiológico, con el lenguaje. Y al mismo tiempo produce desde una perspectiva escolar relacionada con la búsqueda de esta articulación algunas preguntas, no todas ni cualquiera. Es decir, una perspectiva escolar relacionada con la producción de conocimientos en el contexto de una enseñanza situada. En la tercera y última parte de este libro se incluyen capítulos con temáticas y objetivos que son diversos, pero que no obstante están articulados en función de la preocupación por introducir discusiones muy pertinentes, pero muchas veces omitidas tanto en el campo de la salud mental como en la producción de conocimiento en general. Se trata de encrucijadas, naturalizaciones y formas del sentido en general.
y formas del sentido común, recubiertas con una discursiva, entre comillas, científica, que afectan tanto a la producción de sentido en general, a situaciones cotidianas y clínicas particulares, como así también a grandes consensos públicos, como en el caso de normativas, legislaciones y políticas públicas. Discusiones que necesariamente se presentan abiertas hacia un futuro próximo, líneas de sentido y trabajo que claramente se niegan a ver el campo de la salud mental como la reiteración de cuestiones técnicas, endogámicas o ya resueltas, sino más bien como al campo de la salud mental como un analizador de un momento sociohistórico determinado, de este presente. Partiendo de la idea de género, es decir, varón cis, mujer cis, como un constructo social fundado sobre los sexos, macho y hembra, en el capítulo 7, Lucía Sicchia muestra el carácter normativo de la propia noción de sexo en los discursos neurocientíficos y científicos. Se escuchan los ruidos de aplausos de las 21 horas. Es decir, considera que las prácticas discursivas en torno a los roles de género co-constituyen estereotipos biológicos, los cuales son implementados en el ámbito biomédico y por ende en prácticas en salud mental, para justificar la existencia de las identidades cis. En el capítulo 8, quien les habla, retoma los problemas sobre el aplicacionismo y la subjetivación cerebral de los capítulos 1 y 2 respectivamente, para discutir los pormenores de condicionar la abogacía de derechos y los modos de construcción de ciudadanía desde lo propio del llamado cerebralismo. Se analizan los efectos de la llamada ciudadanía biológica o ciudadanía cerebral a la luz de las particularidades locales e históricas de nuestro campo, y se plantea el problema de que el cerebro pueda ser el destinatario de derechos. Se arribará a lo anterior no sin antes delimitar dos aspectos que se crean relevantes. Por un lado, la creencia en la indivisibilidad del sujeto y sus derivas hacia el individualismo, y los efectos de ello en la concreción del imperativo al rendimiento, remarcando las consecuencias clínicas y también las derivas en la vida cotidiana de esto. Luego, se resitúa lo precedente desde la categoría de sujeto de derecho, con la intención de ponderar a la diversidad como ordenadora de las prácticas clínicas en nuestro campo. Se contrapondrá la categoría de sujeto de derecho a los modos de ciudadanía cerebral, la cual resulta fatalmente afín a la idea de emprendedurismo de sí y del individualismo, dando cuenta de formas postmodernas de la clásica sociedad de control. Finalmente, se intentarán ceñir los pormenores de reducir la diversidad a una mera neurodiversidad, introduciendo en la discusión, y a modo de contraejemplos, lo propio de las epistemologías queer o creep y la categoría derecho al delirio. En el capítulo final, Alicia Stolkiner aborda la dimensión política del discurso centrado en las neurociencias. Por un lado, trabaja una breve historización del lugar de convalidación de poder que el discurso científico asumió en la modernidad, ejemplificando esto con los pormenores del darwinismo en su aplicacionismo sociopolítico, es decir, el darwinismo social. Por el otro lado, y en articulación con lo anterior, se describe críticamente la forma actual donde el desarrollo de las neurociencias es utilizado para sostener prácticas reduccionistas en el campo de la salud mental y, simultáneamente, para sostener propuestas generales de acción biopolítica. Sobre los dos niveles, y más aún sobre los efectos biopolíticos, concepto que a su vez la autora revisa y rectifica en torno a su utilización más común, la autora introduce preguntas e interrogaciones que se formulan en apertura a la prosecución de un debate que incluye hacia el final del apartado del capítulo la desgrabación revisada de una discusión entre la autora y otros profesionales. Neurocientismo o salud mental no pretende constituirse en sentido coagulado ni definitivo, y mucho menos en lo propio de una discusión reservada a alguna clase de elitismo experto. No se trata de una consigna para reafirmar identidades terminadas ni para profundizar desencuentros sin alternativas. Es ante todo una propuesta y una metodología de trabajo, que es aún preliminar, provisoria y en apertura a la polémica. Se trata de revisar críticamente nuestro campo de prácticas en pos de hacer de la discusión amplia entre diversos actores sociales la vía regia hacia una genuina y urgente transformación de nuestro campo. La apelación, convocatoria e invitación de los diversos autores y autoras que acompañan esta publicación se sucedió tanto por relaciones profesionales y o académicas previas, como también por una historia de diversas colaboraciones, intercambios e inquietudes comunes en torno al problema en cuestión.
Este libro es la culminación de un proyecto que se fue realizando mediante la participación conjunta en diversos eventos académicos, disertaciones y congresos, intercambios que fueron no solo generando un contacto, sino también acuerdos, nuevas preguntas y complejizaciones en la escritura de los capítulos y en la compilación en general. Rescatamos y agradecemos la calidad intelectual, el compromiso y la confianza que los autores y autoras depositaron en este volumen. Reconocemos la excelencia de cada colega participante de este libro, aportando preguntas e intereses específicos, como también algunos grandes interrogantes comunes. Celebramos esto, ya que esta obra tiene como mérito no menor ser inconclusa, abierta a nuevos problemas y a la renovación de la actividad crítica. Creemos sinceramente que puede representar un modesto ejemplo de una forma de sustentar proyectos académicos, clínicos o investigativos colectivos en el campo de la salud mental, entre colegas de diversas trayectorias, historias, estilos, marcas generacionales, inscripciones e intereses profesionales. Finalmente, se trata de asumir una actitud de compromiso intelectual, pero también de compromiso político en el intercambio de ideas, muy lejos de la cómoda objetividad y de los semblantes de neutralidad de quienes consideran al trabajo intelectual como exterior y aislado de la dramática de las prácticas en salud mental y sus implicancias políticas. Firmado por quien les habla, Julián Ferreira y José Antonio Castorina, en noviembre de 2019. Bien, hasta aquí la introducción, espero que les haya obviamente interesado, que haya estado clara la transmisión, que nos haya vuelto a cortar. Nuevamente les recuerdo que mi nombre es Julián Ferreira, he compilado junto a José Antonio Castorina este libro que es Neurocientismo o Salud Mental, discusiones clínico-críticas desde un enfoque de derechos. Agradezco obviamente a la editorial Minio y Dávila y a Gerardo Minio en particular por la confianza y por la apuesta en un momento como el que estamos viviendo. El libro ya está disponible en sus dos versiones, tanto físicas, es decir, como libro tradicional, pero también se encuentra disponible en la versión virtual, es decir, para leerlo desde ebooks, tablets, computadoras, celulares, etc. Así que quienes estén interesados en adquirir y en consultar sobre el libro, lo puede googlear, pero más sencillamente puede entrar aquí directamente vía Instagram, al Instagram de la editorial. La editorial es Minio y Dávila y el Instagram es Mino, sin ñ, y Dávila, con B corta. O bueno, consultan a través del perfil de Hacer Clínica, o bueno, mandan un mensaje, etc. ¿Sí? Así que bueno, espero que les haya agradado esta propuesta de leer en vivo, y obviamente si les agradó y les gustaría escuchar más, estamos obviamente evaluando poder leer algún otro pasaje, leer en conjunto, que lean algunos de los otros autores, que lea también el otro compilador, José Antonio Castorina, y demás. Así que estamos abiertos a propuestas, así que bueno, muy buenas noches para todos y todas. Les deseo un buen fin de semana y bueno, que pasen lo mejor posible estos días, y bueno, y mucha fuerza para todos nosotros y nosotras, ¿sí? Bueno, muchas gracias.